Hola, muy buenas noches. Les quiero dar la más cordial de la bienvenida a este webinar de la Suchicar, que en esta ocasión correspondió al Departamento de Cirugía Cardiovascular y quisimos tomar un tema que no tan solo sea de interés para cirugía cardíaca o cardiología adulta, sino también pudiera incorporar a los cardiólogos pediatras. Para esto, hoy día tendremos como moderadores al doctor Francisco Garay, quien es jefe del Departamento de Cardiología Pediátrica de la Universidad Católica. Tenemos al doctor Rodrigo Reyes, quien es cirujano cardíaco pediátrico y adulto del Hospital Gran Benavente. Yo, Juan Contreras, y nuestro principal exponedor del día de hoy es el doctor Carlos Meri. El doctor Carlos Meri es uno de los principales cirujanos cardíacos que se dedica a nivel mundial en el manejo de las coronarias anómalas. Y si ustedes buscan en la literatura, todas las guías y protocolos del manejo y estudio se basan principalmente en el trabajo realizado por el doctor Meri. Así que para continuar con el webinar, los voy a dejar con Rodrigo Reyes, quien va a ser el encargado de moderar la primera parte del webinar. Hola, buenas noches también a todos los asistentes. Como dijo Juan, somos afortunados de contar con el doctor Garay, Juan y el doctor Meri, un gran experto en el tema. En este webinar vamos a presentar casos clínicos y también tendremos una exposición del doctor Meri. Juan presentará casos clínicos en adultos, el doctor Garay presentará casos clínicos pediátricos y después el doctor Meri expondrá el tema. ¿Ya? Daremos inicio con los casos clínicos. Eh, Parte ya exponiendo el doctor Garay. Ok, confírmame que puedan ver la pantalla. ¿Me escuchas? ¿Y ves mi presentación? Sí, Sí. se ve todo Ok, bien, doctor, se perfecto. ve bien. Ok, de vez en cuando a los pediatras nos toca ver o analizar algún paciente con una anomalía coronaria, aparte de las coronarias izquierda anómala desde la arteria pulmonar, que suelen ser sintomáticas. Solemos ver pacientes asintomáticos que tienen un hallazgo de origen o de trayecto de coronaria, y ese es el ejemplo que les voy a mostrar ahora, que es el último paciente que nos tocó discutir. Se trata entonces de un escolar de 6 años de edad, de sexo femenino. Como antecedente llamativo a esta altura, tuvo una comunicación interventricular de diagnóstico antenatal, que por supuesto fue evaluada con ecocardiograma durante el primer mes de vida. Y después de eso da la impresión que evolucionó con clínica de cierre espontáneo de su comunicación interventricular, porque la verdad es que no tuvo controles ecocardiográficos posteriores en el periodo lactante, y básicamente se presenta ahora a los 6 años asintomática, sin ningún antecedente mórbido importante, sin limitaciones en la actividad física en estos primeros 6 años de vida. Y vuelvo a consultar entonces en este momento a raíz de una historia de palpitaciones, una historia habitualmente un poco inespecífica para nosotros. Ustedes se pueden imaginar que a los 6 años la descripción fina, semiológica de lo que te puede describir un paciente de palpitaciones a los 6 años es difícil. Y solicitó ecografía y electrocardiograma, básicamente para ver qué había pasado con esa CIB y si efectivamente se había cerrado espontáneamente. Y el diagnóstico que vamos a discutir ahora fue un hallazgo en su ecocardiograma que se hizo ahora a los 6 años de vida y que nos llamó la atención en la ecografía de lactante. Entonces, se trata de una niña que tiene 6 años y que pesa 21 kilos, para que vayan teniendo la visualización de qué paciente estamos hablando. 21 kilos, y su auscultación es sin ningún hallazgo significativo, no se auscultan soplos, un ritmo regular, sin signos de insuficiencia cardíaca, sin visceromegalia, con buenos pulsos, normotensa y frecuencia cardíaca que es normal para esa edad. No está tomando medicamentos, y los exámenes fueron llegando a un electrocardiograma que no fue llamativo, un ritmo sinusal, sin trastornos de conducción, con un QT calculado normal, sin alteraciones de la repolarización ventricular. Y el Holter de arritmia
como era de esperar, no mostró episodios de taquicardia patológica, no mostró trastornos de conducción, nada extraño. Y en el ecocardiograma les voy a mostrar imágenes con todas las limitaciones que tiene el ecocardiograma de superficie. Mostró, aparte de una anatomía intracardíaca normal, mostró que efectivamente existía una buena sospecha de que la coronaria descendente anterior se originase desde la arteria coronaria derecha. Entonces, estas son algunas imágenes del ecocardiograma dirigida al tema de coronaria. Y ven ustedes en esa imagen que se está moviendo el origen de la coronaria derecha es normal y un vaso de tamaño normal o algo dilatado para esta edad. Se midió con un diámetro de 2,5 milímetros. La coronaria izquierda no se ve con claridad, sin embargo, en la pared anterior de la aorta empieza a verse un trayecto que pudiese sugerir que hay un vaso anómalo por delante. Ven ustedes que aquí, en donde debería estar el trayecto de la coronaria izquierda, la verdad es que no es claro, no es categórico. Ese es el problema, que uno se lo puede imaginar, pero no es. Y aquí, sin embargo, ven ustedes como en el ostium, o muy cerca del ostium derecho, da la impresión que efectivamente emerge un vaso que transita o que cursa por anterior, y aquí hacia distal es claro cuál es el trayecto de la coronaria descendente anterior. No se ve bifurcación que sugiere la circunfleja. Entonces tenemos esta imagen que cursa anterior a la aorta en un trayecto interarterial que pudiese corresponder a la coronaria descendente, al vaso descendente anterior. Aquí más de lo mismo, las imágenes son móviles, pero no. Alguna señal de Doppler color se ve desde el ostium coronario derecho hacia buscar un trayecto interarterial y hacia buscar el territorio de la descendente anterior. Lo mismo, aquí buscando la descendente anterior. Y cuando no se ven las coronarias en las proyecciones habituales, y uno puede ver cursos inusuales en otras proyecciones, y aquí ven ustedes como en esta imagen que desde subcostal que proyecta el tracto de salida del ventrículo derecho, hay un vaso coronario que atraviesa. La persona que lo está viendo pudo decir que era un trayecto posterior al infundíbulo y al tronco de la arteria pulmonar, y ese es un trayecto inusual para un vaso coronario. De modo que la conclusión fue que había una sospecha de una anomalía del trayecto coronario, la coronaria descendente anterior, y se realizó un angiotac, que les voy a mostrar imágenes, pero los hallazgos fueron, como dicen ahí, un origen anómalo de la arteria descendente anterior desde el seno de Valsalva derecho, a partir de un extremo proximal que son comunes entre la arteria coronaria derecha y esta descendente anterior. El segmento proximal de la descendente anterior tiene un trayecto interarterial y al radiólogo incluso le pareció que tenía distal a eso trayecto intramural. Van a ver imágenes que para el radiólogo consisten en una estenosis moderada de esta descendente anterior en su curso entre ambas arterias, de modo que tiene algún grado de compresión en sentido anteroposterior. En resumen, el tronco coronario izquierdo no existe, la descendente anterior se origina desde la coronaria derecha, y la circunfleja no la vio como vaso independiente, por tanto concluye que la circunfleja está ausente. Y obviamente existe una marcada dominancia en la arteria coronaria derecha, la cual van a ver ustedes que tiene una dilatación leve pero difusa de todo el vaso, y que en el extremo distal de la coronaria derecha, de ese vaso se perfunden los territorios que deberían corresponder a la circunfleja. Esta es una reconstrucción entonces donde se mantienen ambos tractos de salida, y ven ustedes que la coronaria derecha hay un vaso bien marcado, bien evidente, y junto con el ostium de la derecha se originaba la descendente anterior que tiene ese trayecto entre ambas grandes arterias. Por posterior ven ustedes que la parte distal de la coronaria derecha llega a perfundir más allá del surco interventricular posterior hacia territorios de pared lateral y posterior del ventrículo izquierdo, por tanto la coronaria derecha es la que perfunde territorios que le corresponderían a la circunfleja. Esto es lo mismo, habiendo removido el tronco de la arteria pulmonar, entonces hay un origen común desde la coronaria derecha
de la arteria descendente anterior, que como vieron ahí, cuando se desproyecta en proyección más craneal, existe algún grado de compresión en sentido anteroposterior. Y la coronaria derecha es un vaso muy dominante que termina por profundir los territorios que le corresponden a la circunfleja, finalmente. Imágenes de reconstrucciones multiplanares, entonces. Si siguen el trayecto de la coronaria derecha primero, yo los voy a tratar de guiar, que está acá. Es como una coronaria derecha bastante marcada, bastante dilatada, que en el segmento posterior se continúa hacia la pared lateral del ventrículo izquierdo, territorios que le corresponden a la circunfleja, y da también vasos para la descendente posterior. Miren, estos son territorios de la circunfleja. Y si volvemos al origen de este vaso, la coronaria descendente anterior tiene un origen bien agudo, bien angulado, con un trayecto interarterial y que termina por mejorar su calibre hacia distal, perfundiendo el territorio de la descendente anterior normal. Creo que es lo mismo, algunos cortes, básicamente para demostrar el origen angulado de la descendente anterior, el trayecto que tiene por detrás del tronco de la arteria pulmonar, detrás del infundíbulo. Y cuando uno mira los planos de un corte más transversal, que les voy a mostrar ahora, ven como ustedes en el trayecto, en la porción que va entre las dos arterias, el vaso de la descendente anterior impresiona un poquitito más comprimido en sentido anteroposterior. Por ahí les puse los diámetros. Para el radiólogo lo midió de 1 por 1,7 milímetros ese vaso, mejorando un poco hacia distal, donde distal a eso recupera el área de corte circunferencial del vaso. Pero que es un vaso pequeño que midió hacia distal 1,7 milímetros. Entonces ven ustedes cómo es el trayecto de la descendente anterior en su curso interarterial con algún grado de compresión, y hacia distal cómo mejora el lumen. Y además se complementó por último, antes de la discusión, con un estudio de perfusión miocárdica con cestamibia-adenosina que no demostró evidencias de insuficiencia del riego coronario, con buena función sistólica del ventrículo izquierdo, con una fracción de eyección basal de 66% y una fracción de eyección del ventrículo izquierdo post-estrés de 70%. De modo que se sometió a discusión, y no sé si quieren hacer preguntas o dar opiniones, y después les cuento lo que hicimos nosotros. O les cuento lo que hicimos y después me rebaten. Cuéntenos, doctor, y nosotros planteamos las preguntas. Mira, la discusión fue en reunión clínica con nuestros dos cardiocirujanos de congénito y con el resto del equipo de cardiólogos, de que este es un paciente inusual para las anomalías coronarias que habitualmente discutimos como hallazgos, que son, me imagino, las que vamos a nombrar en la discusión, las coronarias que se originan del seno coronario contralateral, en las cuales habitualmente en pacientes asintomáticos, como suelen ser, hemos decidido observarlo. Pero este paciente reunía algunas cosas curiosas. Efectivamente, el que estuviese ausente el trayecto proximal de la circunfleja, el que tuviese un trayecto interarterial, el que se viera compresión, el que fuera la forma similar a la coronaria izquierda que se origina del seno derecho, como que le iban dando algunos factores de más riesgo. Y por eso fue que se decidió compartir la discusión con el resto del equipo. Ahora, para los cirujanos no es fácil decidir operar a un niño de 6 años asintomático con una intervención quirúrgica sobre las arterias coronarias o con un manejo intervencional de las coronarias en un niño que tiene 6 años. La verdad es que el pronóstico a largo plazo de cualquier intervención coronaria hecha en el periodo de escolar menor, no sé si es clara, y al menos nos iba a obligar a un seguimiento invasivo a futuro.
en un niño que es asintomático, en un niño que está fuera de la edad de mayor riesgo que se describen para estas anomalías coronarias. Sumando y restando, decidimos mantenerlo en observación, no hacer nada por ahora, con una vigilancia estricta, restringir o no estimular la realización de actividad física intensiva o de alto rendimiento por ahora. Eso fue básicamente la discusión. Así que decidimos por ahora vigilarlo. ¿Qué les parece? Es bien interesante el punto que usted dice que esta anatomía es extremadamente infrecuente, pero su caso más los dos míos son tres. En los pacientes que yo Ah, tengo tienen exactamente la misma anatomía, ¿en serio? pero en serio, es súper interesante. Y lo otro Eh, que consideramos, no sé si tiene sentido o no lo que voy a decir, a lo mejor el doctor Mary y usted, si bien pudiese ser análogo a una coronaria izquierda desde seno contralateral, el territorio de la circunfleja lo consideramos que estaba protegido, porque estaba bastante asegurado por esa coronaria derecha dominante. Por lo tanto, como te digo, no sé si tiene sentido, pero consideramos que el área en riesgo era menor que lo que sería para la habitual coronaria izquierda desde el seno contralateral con trayecto interarterial. Así es que yo creo que todos esos argumentos inclinaron la balanza por ahora a mantenerlo en control. La verdad es No, que... yo creo, perdón, adelante. Adelante, Doc, adelante. Le cedo la palabra, por favor. Carlos. No, estoy de acuerdo, digo, me parece muy interesante el caso. Eh, Me parecería que probablemente tiene una coronaria intraseptal, porque parece que sale un tronco único y no estoy seguro si el segmento realmente es interarterial o se mete en el septo interventricular antes de salir. No pude ver bien. De cualquier manera, es una coronaria única, es un tronco único y luego se da la rama. Y evidentemente es una arteria coronaria dominante, súper dominante del lado derecho, lo cual estoy de acuerdo a mí, la circunfleja no probablemente esté protegida. Ahora, en general, y como vamos a hablar un poquito durante la plática, en pacientes que son menores de 8 a 10 años, generalmente no hacemos intervención a menos de que haya alguna indicación fuerte para hacerla. Y en este caso, si realmente tiene un segmento intraseptal, o cualquier cirugía en este paciente sería una cirugía de mucho más alto riesgo, porque sería prácticamente, ya sea, si es interarterial, es reimplantar esa coronaria pequeña en el seno derecho con un riesgo relativamente alto, o si es intraseptal, hacer un destechamiento intraconal, o que vamos a hablar un poquito de esa técnica, que de cualquier manera es una cirugía muy grande. Entonces yo creo que la idea de continuar con observación, especialmente si las pruebas funcionales fueron negativas, es muy razonable. Y probablemente una vez que esté más grande, yo simplemente repetiría las pruebas funcionales y en algún momento puede ser útil hacer un cateterismo con reserva de flujo fraccional, a ver si hay realmente compresión significativa en el vaso para tomar una decisión, pero me parece que nosotros hubiéramos hecho lo mismo, permitir la observación. A la parte de restricción del ejercicio es una pregunta difícil, porque realmente ha habido casos durante todas las arterias coronarias anómalas en pacientes que presentan eventos de muerte súbita incluso sin ejercicio. Y restringir a un niño de ejercicio tiene, como saben, implicaciones muy significativas. Entonces, generalmente nosotros tratamos no de hacer restricción de ejercicio a menos de que haya evidencia franca de isquemia y prácticamente hacemos la restricción antes de hacer la cirugía. Pero muy interesante el caso. Estoy de acuerdo, Carlos. La indicación no es... De hecho, se estimula la actividad física en nuestros niños, porque es una epidemia de sedentarismo la que tenemos, pero lo que sí le dijimos que no le fomentaríamos escuela de fútbol o seleccionado nacional de algo, ese tipo de cosas. Perfecto. Muy, muy interesante la anatomía. Vamos a continuar con los casos de Juan, los cuales tienen anatomía similar.
Los invito a ir planteando sus preguntas en la casilla de preguntas y respuestas, Ya. mientras Juan prepara su caso. Entonces, mi caso es probablemente el paciente del doctor Garay, que llegó a la etapa adulta. Es un paciente de 45 años con historia de hipertensión que comienza a consultar en el servicio de urgencia del Hospital de Villarrica con angina progresiva. Él consultó más o menos 3 o 4 veces con angina que se seguía con terapia médica, pero la última vez que llegó con un poco más de dolor y a pesar de las troponinas normales y la CKMB, el paciente fue derivado a nuestro centro por persistencia del dolor. Entonces, nuestro primer examen que tuvimos en este paciente fue la coronariografía, en el cual se puede ver un poco la misma anatomía. Este era un paciente que tenía una arteria coronaria única y de este botón único salía el tronco coronario izquierdo que se iba por un trayecto interarterial, pero además tenía un compromiso septal, como pueden ver en la imagen acá. Entonces, este paciente, a pesar que estaba con dolor, nosotros le hicimos una resonancia y que fue positiva para isquemia. Entonces, la conducta fue llevarlo a pabellón. Eh, un segundo. Entonces, en la misma línea, a los meses después nos tocó otro paciente de 61 años, pero este consultó por un síncope, secundario a un infarto sin supradesnivel y la anatomía más o menos era un poco lo mismo. Era una arteria también que ya el paciente tenía de la isquemia demostrada por este IAM sin supradesnivel del ST. Y además, como pueden ver en este segmento de acá, también tiene un trayecto septal. Entonces, la decisión de este paciente, de estos dos pacientes, fue llevarlo a cirugía. Es difícil plantear las distintas opciones porque generalmente uno encuentra opciones de translocación, unroofing, hacerle un bypass coronario, pero nosotros dijimos que probablemente estas técnicas no eran no nos servían porque en este paciente teníamos dos componentes. Por un lado, teníamos la compresión entre la arteria, entre la aorta y la pulmonar, pero además tenían un trayecto intramural, por lo tanto, las fibras miocárdicas del tracto de salida estarían comprometiendo. Entonces, por eso, lo que decidimos realizar es esta técnica que fue descrita por el doctor Ani de Cleveland Clinic, que hace la reparación transconal. Estos son los dos videos, ¿cierto? A la derecha pueden ver cómo se ve la anatomía y cómo claramente este tronco izquierdo se mete a través del músculo, ¿cierto? En la porción derecha ustedes pueden ver cómo ya separamos la arteria pulmonar y pues procedemos al destrechamiento completo de la arteria coronaria. Como pueden ver, en la siguiente imagen acá se va a ver el tronco único, ¿cierto? Se ve la arteria del tronco coronario izquierdo, el tracto de salida. Acá pueden ver la arteria pulmonar, ¿cierto? Y se va viendo como la arteria coronaria derecha. Y pues se pueden ver claramente cómo esta arteria está metida profundamente en en el tejido muscular. Entonces, la primera parte de la cirugía consiste en realizar el destechamiento de este tejido y después, en orden de evitar cualquier compresión, en una segunda etapa uno agrega un parche de pericardio en el cual va a extender la longitud entre la porción posterior de la arteria pulmonar y esto nos permite evitar la compresión de este paciente. Eh, ya cuando se está avanzando, acá pueden ver cómo queda claramente amplia y en esta porción ya pueden ver, perdón, disculpen, pueden ver cómo se ve el parche, ¿cierto? Esta es el tracto de salida, esta es la arteria pulmonar, y posteriormente se procede al serie primario como van a ver en esta porción, ¿cierto? Estos dos pacientes tuvieron una recuperación bastante satisfactoria, no tuvieron reintervenciones. Ambos pacientes fueron dados al sexto día de alta y los pacientes llevan un seguimiento de más de 2 años sin nuevo episodio de isquemia o angina. Muchas gracias, Juan. Excelente video. Vi en tu video que estaba ocupando el eco del Medistim para guiarte en la anatomía coronaria. Eso es la verdad que Exacto. también encontré una herramienta bastante útil. Sí, muy interesante el caso. A mí me parece que la anatomía de estos dos casos, en lugar de ser interarterial, es intraseptal, como mencionábamos, y se me hace que es parecida a la que el doctor Garay presentó, que es
la coronaria, y clásicamente es una coronaria única que sale, y en lugar de entrar entre de pasar entre los vasos principales, simplemente se baja al septo interventricular y luego sale del otro lado. Y en la mayoría de los casos se divide entonces en la descendente anterior y la circunfleja, aunque en el caso del doctor Garay no había circunfleja, ¿no? Me parece que la anatomía es muy similar, y creo que el manejo que hicieron en estos pacientes que claramente tenían evidencia de isquemia es completamente lo que habíamos hecho todos nosotros también. Excelente. Lo invito entonces podríamos continuar con la presentación del doctor Meri y después nos abocamos a discutir algunos puntos que pueden ser controversiales, como los mejores estudios de imagen, los mejores estudios funcionales y cuándo indicar la cirugía. Sí pueden ver mi presentación. Sí. Se ve, doctor, se ve excelente. Bueno, pues antes que nada quiero agradecer muchísimo a la sociedad, y en particular a los doctores Contreras Reyes y Garay por la invitación. Obviamente, como ya lo mencionaba el doctor Garay, existen muchas anomalías coronarias diferentes. Tenemos las anomalías coronarias de origen pulmonar, fístulas coronarias, atresias coronarias, puentes coronarios miocárdicos, pero lo que nos vamos a enfocar hoy es lo que le llamamos AOCA, o arterias coronarias anómalas de origen aórtico. Lo que voy a hacer hoy, voy a hablar un poquito sobre generalidades, vamos a tocar un poco sobre técnicas de diagnóstico que usamos anatómico y funcional, cuál es el proceso de decisión para estos pacientes, y un poco sobre técnicas quirúrgicas. Obviamente, cuando hablamos de este tipo de lesiones, lo que estamos mencionando es una arteria coronaria, por ejemplo, en este caso, la arteria coronaria izquierda, que sale del seno incorrecto, y en este caso tiene que tener una angulación significativa para llegar a donde tiene que llegar. Y en muchos de estos casos, además de tener un segmento interarterial, o sea, entre los grandes vasos, tiene un segmento intramural en el cual pasa por dentro de la pared aórtica antes de salir a donde tiene que salir. Ahora, ¿por qué son importantes estos problemas? Bueno, la prevalencia no se sabe del todo. Sin embargo, hay un estudio de resonancias magnéticas que se hizo en pacientes de secundaria y preparatoria, que demostró una prevalencia de estas anomalías de entre 3 y 6 de cada 1000 personas. O sea que no es tan inusual como uno esperaría. Es la segunda causa más frecuente de muerte súbita en atletas jóvenes. Sin embargo, el riesgo es muy bajo, o sea, realmente no hay muchos casos de muerte súbita en atletas. Sin embargo, es una causa importante con hipertrofia del miocardio. La anomalía de la coronaria derecha es mucho más común, es como 3 o 4 veces más común, pero la anomalía izquierda es más letal. Y muchos de estos pacientes, cuando presentan muerte súbita, presentan la muerte súbita durante o después del ejercicio, pero solamente 50% de los pacientes tienen síntomas antes de ese evento. Y la mayoría de ellos han hecho mucho más ejercicio y mucho más intenso en ocasiones anteriores sin presentar ningún síntoma. Todo lo que son mecanismos y riesgo específico de pacientes en particular no están bien delineados, lo cual causa una controversia significativa en cuál es el manejo óptimo para estos pacientes, y eso conlleva mucha ansiedad con las familias. Ahora, hablando un poquito de la fisiopatología, hay diferentes teorías. Esta es obviamente una imagen de una autopsia de un paciente con una anomalía coronaria derecha que murió por muerte súbita. Y uno puede ver, esta es la coronaria izquierda, esta es la coronaria derecha, y en la coronaria derecha en este caso, y en la mayoría de los casos de esta patología, tiene lo que llamamos un osteo en hendidura, o sea que tiene un problema a nivel ostial. Mucho de esto es debido a simplemente la angulación de la coronaria o el segmento intramural. Ahora, como mencionaba, muchos de estos pacientes tienen un segmento intramural por dentro de la pared aórtica antes de salir, y aquí pueden ver los segmentos intramurales generalmente se ve más ovalados comparado con el segmento más redondo, que es un segmento mediastinal. Y esto mismo lo que vemos cuando se hacen tomografías. Ahora, una de las estructuras que yo creo que juega un rol muy importante
en estas patologías y que no se habla tanto de él, es lo que le llamamos el pilar intercoronario. Este es otro espécimen de una anomalía coronaria derecha, y pueden ver cómo sale del seno izquierdo y pasa por detrás de este engrosamiento de la pared, que es parte del sistema de suspensión de la válvula aórtica. Si uno ve la aorta, este pilar es simplemente un engrosamiento que va desde la comisura de la válvula aórtica cranealmente hacia la unión sinotubular, y creo que puede causar compresión significativa. Y en algunos pacientes, como en esto, puede ser un pilar muy prominente que causa esto. Ahora, este es un estudio interesante que hicimos con unos investigadores en el laboratorio. Tomamos la tomografía de varios pacientes, hicimos impresiones tridimensionales de tejido, usando las propiedades de tejido y demás en plástico y demás, y los pusimos en replicadores in vitro. Y luego prácticamente hicimos un cateterismo, donde medimos presiones a diferentes niveles de segmento intramural o de la coronaria en estos pacientes. Y tomamos cinco estructuras diferentes en un paciente normal, y aquí pueden ver cada línea representa un punto de medición diferente a través del tiempo, a través del ciclo cardíaco. Y como ven, en un paciente normal realmente no hay diferencia en las presiones a través de todo el trayecto de la coronaria. Este es un paciente isquémico, y pueden ver cómo los segmentos más distales tienen una presión mucho menor que los segmentos más proximales. Y este es un paciente que hicimos la tomografía antes y después de la cirugía. Se puede ver cómo el segmento distal la presión es mucho más baja que en los segmentos proximales, y eso se normaliza después de hacer un destechamiento quirúrgico. Ahora, esto es simplemente una gráfica comparando el flujo con la presión en estos pacientes. Como se dan cuenta aquí, los pacientes con isquemia tienen un flujo coronario mucho más bajo comparado durante las mismas presiones aórticas. Y este es lo mismo comparando el prequirúrgico, el preoperatorio con el postoperatorio. Ahora, ¿cómo hacemos la evaluación en estos pacientes? Digo, tenemos muchos algoritmos. El algoritmo que utilizamos en nuestro centro incluye una evaluación clínica estandarizada, que obviamente tiene una evaluación cardiológica, un electrocardiograma, ecocardiograma, y luego hacemos una serie de pruebas diagnósticas anatómicas y funcionales. Y creo que es importante distinguir estas dos. Como prueba anatómica, la tomografía axial es la mejor prueba diagnóstica, y realmente todos los pacientes tienen una tomografía. Y luego vamos a hablar un poquito de las pruebas diagnósticas funcionales. Pero cuando estamos viendo las características anatómicas, algunas de las características que son importantes definir con la tomografía va a ser cómo se ve el origen o el ósteo coronario, cuál es la localización del orificio, cuál es la morfología, cuál es la relación entre los diferentes orificios coronarios en el mismo seno, cuál es el curso de la arteria coronaria. Tenemos un segmento intramural o interarterial, cuál es el curso a través de una comisura o pilar. Tenemos un segmento intraseptal como los que vimos, un puente miocárdico, y cuál es la dominancia del sistema coronario. Entonces empezamos hablando de cuál es el tipo de la anomalía, ¿no? Aquí en esta tomografía se puede ver una anomalía de la coronaria derecha saliendo del seno izquierdo, probablemente con un segmento interarterial e intramural demasiado largo. Y luego creamos este mapa topográfico para tener prácticamente un lenguaje común con nuestros radiólogos, cardiólogos y demás, de dónde se encuentra la localización del ósteo, de cada uno de los ósteos coronarios. Entonces dividimos la raíz aórtica en los 3 senos, y cada seno tiene un número, ¿no? El seno derecho es el 1, el seno izquierdo es el 2, el seno no coronario es el 3, y cada seno se divide en 3 partes, A, B y C, dependiendo de qué tan cerca o no esté de cada una de las comisuras. Y luego, a nivel de la altura, dividimos la altura en cuatro divisiones, con el segmento 1 siendo por debajo de la comisura aórtica, el segmento 2 entre la comisura y la unión sinotubular, el punto 3 es generalmente 5 milímetros por encima de la unión,
y el punto 4 es la aorta ascendente. La mayoría de estos pacientes tienen un origen un poco alto, generalmente están entre el 2 y el 3 de altura. Entonces, por ejemplo, esta es una tomografía de un paciente. La coronaria derecha es una coronaria normal que se encuentra prácticamente saliendo del seno 1 central, o sea, 1B, y un poco por encima de la comisura, pero por dentro todavía por debajo del seno de la unión sinotubular. Mientras que la coronaria izquierda es este osteo en hendidura que se encuentra por encima de la comisura y de la unión. Entonces esta la describiríamos como un 1C nivel 3. Otra cosa que es importante es definir cuál es la relación entre los diferentes orificios coronarios que se encuentran en el mismo seno, y eso lo dividimos en 4 tipos, con el tipo 1 siendo coronarias que están separadas y el tipo 4 siendo un tronco único que sale de la coronaria y se divide fuera del mediastino. Es importante también describir cuál es la morfología del orificio, si es redondo, ovalado o en hendidura, dependiendo de cómo se comparan los ejes mayor y menor del osteo. Y algo que obviamente tiene mucha relevancia es tratar de medir el segmento intramural. Y hay un par de maneras que se puede medir el segmento intramural. Una es comparando cuáles son las unidades de Hounsfield, o sea, qué tan radiopaco existe el segmento entre la coronaria y la aorta. Pero lo que hemos encontrado es que lo que define mejor el segmento intramural es simplemente ver cuándo es que la coronaria se convierte de esa estructura más ovalada a una estructura redonda. El segmento extramural o el segmento mediastinal va a ser una coronaria redonda, como en este caso, y una vez que entra al segmento intramural tiende a ser un poco más ovalado. Y eso, si uno lo relaciona entre los diferentes ejes, puede llegar a definir cuál es la longitud del segmento intramural. Algo importante también es si pasa por detrás del pilar intercoronario. Aquí pueden ver, esta es una coronaria izquierda anómala y se puede ver cómo pasa por detrás de ese pilar que generalmente se ve en la tomografía como tejido opaco. Y luego ver si hay un segmento intramiocárdico, si hay un puente intramiocárdico. Muchos de estos pacientes presentan puentes intramiocárdicos, además de tener la anomalía de origen coronario. Entonces es importante en la tomografía ver si hay un segmento importante que necesita abordarse al momento que se aborda que se hace la cirugía de corrección. Esto es lo que mencionábamos en los casos anteriores, que es la coronaria izquierda intraseptal, que pasa por el septo por detrás del tracto de salida del ventrículo derecho y por debajo de la arteria pulmonar. Y lo que hemos hecho es simplemente crear un protocolo para describir todas estas anomalías, y de hecho estamos trabajando en publicar unas recomendaciones en cuanto a nomenclatura para estas anomalías coronarias. Hablemos un poquito de las pruebas diagnósticas funcionales. Obviamente hay muchas maneras de hacer pruebas funcionales. Estas son algunas de ellas. Obviamente combinan una modalidad de imagen, ya sea perfusión nuclear, ecocardiografía de estrés o resonancia magnética, con una modalidad de estrés, ya sea por ejercicio o por un agente farmacológico. Ahora, la mejor modalidad funcional va a depender de la experiencia de cada centro y a veces de la edad de los pacientes y demás. Nosotros lo que usamos en nuestro programa es resonancia magnética de estrés y se usa con dobutamina. Adenosina no es tan adecuada porque la obstrucción en estos pacientes tiende a ser más dinámica que fija. Entonces, la dobutamina prácticamente está estimulando ejercicio en lugar de simplemente vasodilatar para ver si hay obstrucción fija. Y además a todos estos pacientes hacemos una prueba de ejercicio metabólica normal. Ahora, algo importante que recalcar es que tener una prueba funcional negativa no significa que el paciente no esté en riesgo. O sea, si uno tiene una prueba funcional positiva de isquemia, bueno, obviamente uno sabe que tiene que hacer algo al respecto, pero una prueba funcional negativa no es indicativa de que no hay que hacer nada.
Este es un estudio clásico que publicó la doctora Basso, en la cual presentaron a 27 atletas jóvenes que sufrieron muerte súbita por estas anomalías coronarias entre Italia y Estados Unidos. 23 de ellas eran izquierdas y 4 eran derechas. O sea, como mencionaba, las derechas son mucho más comunes, pero la mayoría de las muertes súbitas ocurren en las coronarias izquierdas. Pero lo que es más interesante es que de esos 27 pacientes, 9 pacientes habían tenido un electrocardiograma en los últimos 6 meses, que era totalmente normal, pero 6 de ellos habían tenido una prueba de esfuerzo en los últimos 6 meses que había sido normal. Y 6 meses después tuvieron muerte súbita. Entonces habla un poco sobre cómo las pruebas funcionales en sí negativas no significa necesariamente que el paciente no esté en riesgo. Ahora, hablando un poco de cateterismo cardíaco, el cateterismo cardíaco obviamente no se usa tanto en estos pacientes, especialmente en niños. Sin embargo, se está usando más y más en adultos. Y en algunos pacientes adolescentes lo hemos usado principalmente cuando tenemos puentes miocárdicos, coronarias intraseptales, o cuando no tenemos una idea clara de cuál es la mejor manera a seguir. Lo que uno puede hacer es obviamente un ultrasonido intravascular. Aquí se ve, este es un paciente con un puente miocárdico, con una obstrucción del 70%, una compresión del 70% de la coronaria. Y este es un paciente que tenía obstrucción al nivel del pilar intercoronario y además un puente miocárdico. Y como pueden ver, la reserva de flujo con adenosina y dobutamina bajó a 0.65. Ahora, obviamente no sabemos cuáles son los parámetros que marcan una positividad en pacientes con anomalías coronarias de este tipo, y simplemente estamos extrapolando de los parámetros que se utilizan para pacientes con enfermedad coronaria aterosclerótica, que es lo que obviamente en lo que se tiene experiencia. Ahora, ¿qué pacientes con arterias coronarias anómalas de origen aórtico se benefician de intervención quirúrgica? Eso es una pregunta muy difícil de contestar y muy controversial. Pero si uno se fija y pone todo en la balanza, obviamente tenemos que poner en la balanza cuál es el riesgo natural de la lesión, cuál es el riesgo del procedimiento, cuál es la eficacia del procedimiento, y eso nos daría cuál es el beneficio del procedimiento. Bueno, sabemos que el riesgo del procedimiento es bajo, no es nulo, pero es bajo de un procedimiento quirúrgico. No sabemos cuál realmente es el riesgo natural de la lesión. También sabemos que es muy bajo, pero no sabemos cuáles son los pacientes específicos que tienen riesgo. Y tampoco sabemos cuál es la eficacia de la cirugía. O sea, creemos que mejorar la anatomía va a conllevar una mejoría significativa. Sin embargo, hay varias descripciones de casos de pacientes que han tenido cirugía por anomalías coronarias que se presentan después con una muerte súbita. Y como ya lo mencionaba el doctor Garay, especialmente cuando estamos hablando de niños, estamos hablando, bueno, ¿qué es lo que va a pasar en 70 años? Si uno hace una reimplantación coronaria y ponemos puntadas alrededor, bueno, ¿realmente va a durar esos 70 años, 80 años? No lo sabemos, ¿no? Entonces, realmente el beneficio del procedimiento está en duda en algunos de estos pacientes. Entonces, ¿qué es lo que tomamos en cuenta cuando decidimos si un paciente se puede beneficiar de una intervención quirúrgica? Obviamente, si los pacientes tienen síntomas claros de isquemia, o si tiene una prueba funcional que es positiva, o si la anatomía es realmente clara, que tiene una estenosis significativa, bueno, esto es importante. Sin embargo, uno de los aspectos que deben también tomarse en cuenta, yo creo, es cuál es la ansiedad de la familia, cuál es el deseo de competir en deportes, cuáles son las preferencias de los pacientes y de las familias al respecto. Y es por eso, como parte de nuestro algoritmo, todos nuestros pacientes tienen una evaluación psicosocial en la cual definimos cuál es la identidad atlética del paciente, cuál es el nivel de ansiedad de la familia y demás, simplemente para ayudar en la toma de decisiones. Y una vez que tenemos toda la evaluación completa, esta es una tabla que nos ayuda a pensar y prácticamente a platicar con la familia y tomar una decisión conjunta de cuál es la mejor estrategia a seguir.
En esta tabla tenemos una variedad de azules. El azul más fuerte significa que la recomendación es más fuerte de cirugía, mientras que el azul más claro es que no, la recomendación no es tan significativa. Obviamente, si el paciente tiene síntomas claros de isquemia o tiene una prueba funcional positiva, digo, la recomendación es significativa de que el paciente debe tener una intervención quirúrgica. Con pacientes asintomáticos que tienen prueba funcional negativa, realmente es una discusión con la familia y las cosas que se toman en cuenta es cuál va a ser la edad, porque la mayoría de los pacientes que presentan muerte súbita han sido entre los 10 y 35 años de edad. Entonces, eso se toma en cuenta, cuál es la identidad atlética del paciente, la ansiedad y obviamente si uno tiene una anomalía izquierda o una anomalía derecha y cuál es la anatomía de esos pacientes. Por ejemplo, si tenemos una anomalía coronaria derecha con un segmento intramural corto, esos son pacientes que ni siquiera les ofrecemos cirugía. Pero si uno tiene, por ejemplo, una anomalía coronaria izquierda con un segmento intramural largo, bueno, realmente la recomendación va a ser mucho más fuerte de hacer cirugía en estos pacientes. Ahora, la otra pregunta importante es cuál es la intervención quirúrgica más apropiada para pacientes en estos casos. Y hay muchas cirugías diferentes que han sido descritas para estos pacientes. Creo que las tres cirugías más importantes para anomalías interarteriales son estas tres y voy a hablar de ellas en un momento. Y además existen técnicas para reparación de las coronarias intraceptales, como ya lo mencionaba el doctor Contreras. La cirugía más común que se usa es el destechamiento coronario. Entonces, por ejemplo, en este paciente tenemos una anomalía de la coronaria izquierda con un segmento intramural muy largo. Y lo que se hace aquí es simplemente se corta la pared entre la aorta y la arteria coronaria, se ponen algunas puntadas y eso lo que hace es mover virtualmente el osteo del seno incorrecto al seno correcto y ahora se tiene un osteo completamente perpendicular con flujo sin obstrucción. Estas son algunas imágenes quirúrgicas donde se puede ver esto. Esta es la coronaria izquierda, esta es la coronaria derecha con un osteo de hendidura. Aquí se ve la comisura de la válvula aórtica. Y algo que hago es generalmente diseco por fuera de la raíz aórtica y pongo una puntada desde afuera hacia adentro, donde la coronaria sale de la aorta. Y eso lo que hace es indicarme cuál es el segmento intramural, cuál es la dirección y cuál es la longitud del segmento intramural. Y lo único que hace uno entonces es prácticamente dividir y quitar ese pedazo de tejido y luego ponemos las puntadas para abrir eso, ¿no? Estas son simplemente imágenes de tomografía. Este es un caso preoperatorio, una anomalía coronaria izquierda. Aquí se ve el osteo en hendidura. Se hace un destechamiento en el paciente y esta es la imagen postoperatoria. Hacemos tomografías 3 meses después de cualquier cirugía. Y aquí se puede ver cómo ahora la coronaria izquierda sale de un osteo redondo más allá de ese pilar intercoronario. Ahora, cuando el segmento intramural pasa por debajo de la válvula aórtica, algunas personas han descrito bajar la válvula aórtica, hacer el destechamiento y luego reimplantar la válvula aórtica. El problema con esto es, este es un estudio que se hizo del registro de la Sociedad de Cirujanos Cardíacos Congénitos, del CHSS, con 45 centros, 395 pacientes, y de los 358 pacientes que no tenían nada de insuficiencia aórtica preoperatoria, el 10% desarrollaron insuficiencia aórtica. Y si uno ve las curvas de Kaplan-Meier aquí, el factor de riesgo más importante para desarrollar insuficiencia aórtica es la manipulación de la válvula aórtica durante la cirugía. Es por eso que nosotros no tocamos la válvula aórtica. Entonces, si el paciente tiene un segmento intramural que pasa por debajo de la válvula aórtica y el segmento intramural es largo, al punto que uno puede hacer un destechamiento parcial o lo que llamamos un neoosteo aquí, simplemente abriendo la parte intramural que se encuentra en el seno correcto, eso es lo que hacemos. Y esta es una imagen quirúrgica de eso, ¿no? Aquí se ve, esta es una anomalía de la coronaria derecha, se ve el osteo en hendidura, aquí pueden ver la comisura, esta es la misma puntada que he mencionado, o sea que el segmento intramural pasa por detrás
de la válvula aórtica, y lo que hicimos en este caso es simplemente hacer un destechamiento parcial del otro lado de la válvula aórtica, y ese es el resultado final. Ahora, en muchos casos, el segmento intramural pasa por debajo de la válvula aórtica, pero no es lo suficientemente largo para poder hacer un destechamiento parcial y tener un orificio adecuado. Y en esos casos creo que lo más adecuado es hacer una reimplantación cardíaca o una reimplantación coronaria. Ahora, el problema con la reimplantación en esta patología es que no es como si estuviéramos haciendo un switch arterial en el que tomamos una parte de la aorta y movemos todo eso, sino que lo que estamos hablando generalmente es de dividir la arteria coronaria y hacer una anastomosis directa circunferencial. Y a largo plazo eso es problemático. Entonces, y es una cirugía técnicamente más difícil que hacer un destechamiento, ¿no? Pero el resultado sería esto, y esta es simplemente una imagen quirúrgica de esa reimplantación coronaria. Ahora ya mencionaba el doctor Contreras las técnicas intraceptales. En general hay dos técnicas. Esta es la patología. Se ve de nuevo un tronco único, la coronaria derecha, la coronaria izquierda, que se mete al septo interventricular por detrás de la válvula pulmonar. Y en este caso de destechamiento externo, se divide la arteria pulmonar y se hace un destechamiento por detrás de la arteria pulmonar para dejar la coronaria completamente abierta. Y la otra técnica que ya mostró el doctor Contreras es el destechamiento transconal o transinfundibular que se describió en Cleveland Clinic, que es abrir el tracto de salida del ventrículo derecho como si fuera hacer una cirugía de Ross, prácticamente separar la arteria, la válvula pulmonar del tracto de salida del ventrículo derecho y luego reconstruir todo con un parche. Ahora, esta es una serie que publicamos ya hace varios años de 44 pacientes con intervención quirúrgica para coronarias. 35 de ellos hicimos destechamiento, 7 hicimos reimplantación. 9 pacientes presentaron complicaciones y la complicación más importante fue una reimplantación que tuvo isquemia, que necesitó un bypass coronario en el tiempo postquirúrgico, pero la complicación más común fueron derrames pericárdicos y por alguna razón estos pacientes desarrollan mucho derrame pericárdico y si uno hace un electrocardiograma de estos pacientes, prácticamente todos tienen cambios sugestivos de pericarditis por alguna razón. Entonces ahora lo que hacemos es dejar una cavidad pleural abierta para evitar estos derrames y no hemos tenido ninguna complicación en ese sentido desde que empezamos a hacer eso. En esta serie prácticamente todos los pacientes acabaron asintomáticos y acabamos liberando para ejercicio a todos los pacientes. Sin embargo, una de las cosas interesantes que encontramos es que en 4 pacientes que hicimos el destechamiento, los pacientes mostraron un poco de estrechamiento en la tomografía que hicimos a los 3 meses después de la cirugía. Y todos esos pacientes tuvieron segmentos intramurales cortos. Y como uno puede ver aquí, digo, esta es la imagen preoperatoria, esta es la imagen intraoperatoria. Pueden ver que el segmento intramural es un segmento muy corto. Y creo que el problema es de que cuando el segmento intramural es corto, uno todavía esa coronaria se queda relacionada directamente con ese pilar intercoronario y creo que eso es lo que causa ese pequeño estrechamiento. Entonces, lo que hemos hecho es de que si uno tiene un segmento intramural largo, hacemos el destechamiento, pero si uno tiene un segmento intramural corto y hace el destechamiento, uno todavía puede tener esa compresión a nivel del pilar intercoronario y en esos casos creo que es mejor hacer una reimplantación. Entonces, este es más o menos el algoritmo que usamos cuando estamos tratando de decidir qué cirugía hacer, fuera de cirugías intraceptales, eso es para coronarias interarteriales. Si tenemos un segmento intramural largo que pasa por encima de la válvula aórtica, creo que el destechamiento es lo más adecuado. Si pasa por debajo de la válvula aórtica, hacemos ya sea una creación de neoosteo o una reimplantación coronaria, dependiendo de qué tan largo sea ese segmento intramural. Y si tenemos un segmento intramural ausente o corto, hacemos una reimplantación coronaria.
O sea que en conclusión, creo que la decisión de manejo debe tomar en cuenta todos los factores y estar basado en un proceso de decisión conjunta con el paciente y con la familia. Obviamente el manejo quirúrgico debe ser individualizado a la anatomía para tratar todos los factores potenciales de riesgo, especialmente porque no sabemos cuáles son los factores particulares que causan el riesgo aumentado de muerte súbita y se necesita seguimiento a largo plazo, lo cual todavía no tenemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Meri, por su excelente presentación y muy bonita imagen. Dejamos la puerta abierta si hay más preguntas del público. Yo también quisiera plantear una pregunta. No todos los centros cuentan con cirujanos con formación en congénitos. Y una herramienta que puede tener el cirujano cardíaco de adulto es el bypass coronario para estos casos. ¿Cuáles son sus opiniones y qué consideraciones técnicas se deberían tener? Como por ejemplo pensar en ligar el vaso proximal. Sí, el problema con hacer un bypass coronario es de que la mayoría de estos pacientes no tienen isquemia durante todo el tiempo, ¿no? O sea, no es una obstrucción fija. Entonces hay flujo competitivo. O sea, la mayor parte del tiempo la coronaria está prácticamente normal y si uno pone un puente, el puente va a fallar a menos de que haya una obstrucción significativa. Entonces creo que el bypass juega un rol importante en pacientes adultos que además tienen enfermedad aterosclerótica. En ese caso, entonces sí se haría. Si se va a hacer un puente, ligar la coronaria proximal es algo que, a mí me darían palpitaciones de hacerlo, ¿no? Eh, pero sí, es una consideración importante. Un punto bien importante que dice que también hay que considerar que al hacer estas correcciones anatómicas no significa que en caso que falle uno no tenga más opciones. O sea, igual siempre que queda la opción, si falla alguna de estas técnicas, existen opciones de hacer tratamiento percutáneo, ¿cierto? Porque van a tener botones en posición más bien anatómica y lo otro que en caso de falla también nos queda la opción del bypass. Entonces, tiene beneficios tratar de hacer correcciones anatómicas más que hacer bypasses coronarios. Ujú, así es. Yo estaba viendo, hay unas preguntas interesantes en cuestión de aspirina y atorvastatina. Nosotros usamos aspirina generalmente por 3 meses en todos los pacientes y a los 3 meses la detenemos, aunque uno puede hacer un argumento adecuado de continuar la aspirina. La pregunta de atorvastatina es importante. Algo que me he fijado es de que la mayor parte de estos pacientes, incluso cuando operamos a pacientes de 8 años, 10 años de edad, tienen placas adentro de la aorta. Y creo que eso se forma probablemente simplemente por turbulencia por la anatomía normal de las coronarias, no lo sabemos. Pero algo que hacemos es medimos lípidos en todos estos pacientes debido a eso. Y obviamente si un paciente tiene hiperlipidemia y demás, entonces creo que tratarla es importante a largo plazo. Otro escenario frecuente, doctor, es que esto sea un hallazgo cuando se estudia al paciente por cirugía cardíaca de otra causa. Por ejemplo, un paciente que da una estenosis aórtica. ¿Usted cree también que la edad puede ser un factor relevante para saber si estudiar con más profundidad, ya sea con estudios funcionales o anatómicos más complejos, esta coronaria, o simplemente dejarlo pasar? Realmente actualmente la mayor parte de los pacientes ahora se presentan por cuestiones incidentales, ¿no? O sea, llega alguien, un niño, tiene un soplo, le hacen un eco, no se ve la coronaria derecha bien o la coronaria izquierda, se hace una tomografía y ¿ahora qué? ¿Ahora qué va a ser un paciente totalmente asintomático con un soplo benigno que ahora ya tenemos una anomalía coronaria derecha, ¿no? Eh, y lo mismo sucede en pacientes adultos. Generalmente, independientemente de la edad de los pacientes, por encima de los 8 a 10 años de edad, hacemos todas las pruebas en general. En pacientes más chicos, por ejemplo, a veces tenemos neonatos que dicen, ok, encontramos una anomalía coronaria izquierda o derecha, además, generalmente no hacemos estudios hasta que alcancen una edad de 8 años por ahí, a menos de que haya alguna razón por la cual hacerlo anteriormente, porque no vamos a hacer nada al respecto. Operar a un niño de 5 años asintomático es una locura, a mí me parece. Entonces, generalmente nos esperamos a los 8 a 10 años y entonces hacemos toda las pruebas necesarias.
Y lo mismo en adultos. La única diferencia en adultos es de que cualquier paciente por encima de los 30 años de edad que tenga una anomalía coronaria necesita, a mí me parece, un cateterismo para asegurarnos de que no tiene también enfermedad aterosclerótica y que deba ser tratada. Sí. Son cosas que aparecen sin ir más lejos. Yo hoy día estaba evaluando una paciente de 70 años para reemplazo valvular aórtico y en la coronariografía preoperatoria tiene una circunfleja anómala del seno derecho. Sí, entonces, ¿qué hace uno ahí, no? Y Claro. creo que em, yo creo que depende mucho de la anatomía, depende mucho de cuáles son las sintomatologías, si cree uno que es isquémica y qué tan fácil va a ser hacer la cirugía, ¿no? O sea, si uno va a hacer un destechamiento y demás, digo, probablemente sea un poquito más digerible que hacer una reimplantación profiláctica. Una pregunta técnica para Juan y también para el doctor Mary. Cuando hacen el estrechamiento transconal y lo parchan, ¿usan siempre pericardio autólogo? ¿Considerarían usar un parche de PTFE, por ejemplo, pensando en calcificación en el futuro? Digo, la técnica, esta técnica es una técnica nueva, o sea que no hay resultados realmente a largo plazo. Digo, se ha estado usando por los últimos, yo creo que 3 años por ahí, entonces no se sabe cuál sea el mejor resultado. En general, yo creo que usar un parche pericárdico es lo más adecuado para evitar adherencias y demás, calcificación y todo, pero digo, como sabemos también los parches pericárdicos pueden tener calcificación, entonces no tenemos la respuesta de eso. Lo que sí es de que esa cirugía a mí me parece que es una cirugía muy, muy grande, ¿no? Y realmente la reservamos para pacientes que realmente tengan evidencia de que puedan beneficiarse de eso. Y yo creo que ahí es donde el cateterismo puede jugar un rol significativo. O sea, si hay un FFR que es muy bajo y demás, entonces es algo que uno haría. Hemos tenido pacientes más chicos con una anatomía similar, pero muy compleja, que los hemos tratado con beta bloqueadores y que han mejorado. Pero digo, son cuestiones anecdóticas. Claro. Como usted dijo, algunas pruebas funcionales, los resultados, los rangos se extrapolan de lo que es la enfermedad aterosclerótica del adulto, por ejemplo, en el FFR. ¿Usted recomienda hacerlo siempre con provocación de dobutamina para emular este efecto dinámico? Sí, yo creo que la dobutamina es lo más adecuado en pacientes con estas anomalías coronarias. A veces usamos los dos, dobutamina y adenosina, como provocación durante el cateterismo, pero a mí me parece que lo más importante es usar dobutamina, ¿no? O sea, tratar de simular. Estaba viendo otras preguntas del público. ¿A qué edad se pesquisaron las placas coronarias? Pregunta la doctora Botero en los niños. He visto placas coronarias en niños de 8 años, ¿verdad? Y digo, no son placas coronarias, son placas aórticas. O sea, y se ven como líneas de grasa en la raíz aórtica. Y a mí me parece que es simplemente el flujo en la raíz aórtica no es normal cuando uno tiene una coronaria que está saliendo incorrectamente y yo creo que ese flujo está produciendo esas placas, esas lesiones, pero no lo sabemos, pero es muy común. O sea, una vez que lo empiece uno a buscar, te das cuenta que la mayoría de los pacientes tienen algo de placas. Eh, Otro punto que yo creo otra- que igual es importante considerar que en los pacientes, más bien enfocados en la población adulta, muchas veces personas piensan que el solo hecho de hacer una coronariografía uno podría encontrar estas lesiones, pero es importante saber que el uso de coronariografía en estos pacientes a veces no es tan efectivo y uno debería considerar, por ejemplo, en los pacientes con protocolo de muerte súbita, que uno debería hacer angiotac coronario, ¿cierto? Para ir a descartar dirigidamente las coronarias anómalas. Sí, yo creo que a veces uno puede no darse cuenta en un cateterismo. Estoy de acuerdo. La mejor manera de definir la anatomía en estos pacientes es una tomografía coronaria. Así es.
En el seguimiento, doctor, de estos pacientes, ya sea los pacientes que se han operado y los que se deciden no operar, ¿qué estudio recomienda? ¿Un estudio menos invasivo? Sobre todo en los pacientes que son asintomáticos, para saber cuándo decidir cuándo operarlos, o cómo Ujú, seguir a los pacientes que han sido operados. ujú. Generalmente en lo que hacemos nosotros es, hacemos a los 3 meses posquirúrgicos, hacemos la misma batería de estudios que hacemos preoperatorias. O sea, hacemos una tomografía, una resonancia magnética por estrés y una prueba de esfuerzo metabólica. Y si el paciente tuvo un cateterismo preoperatorio, consideramos hacer un cateterismo postoperatorio simplemente para ver cuál fue el efecto de la cirugía. A largo plazo, para pacientes operados o no operados, se ven en nuestra clínica de anomalías coronarias una vez al año con nuestros cardiólogos y con un eco cada año y un electro cada año. Y luego aproximadamente cada 3 años hacemos algún tipo de prueba funcional, ya sea una resonancia de estrés o una prueba de esfuerzo. Obviamente, si los pacientes presentan síntomas, bueno, entonces hacemos una tomografía y hacemos todo el estudio de nuevo. Y una pregunta que podría ser importante, que podría ir dirigida al doctor Garay, que preguntan si acaso el estudio, el cateterismo, tiene algún rol en este grupo de pacientes. Eh, Aparte del tema diagnóstico que comentaba Carlos, desde el punto de vista intervencional en pacientes jóvenes, a mí me genera muchas palpitaciones, como decía el doctor Meri, hacer una intervención de poner stents o, en pacientes muy jóvenes. Lo hemos hecho en situaciones extremas de lesiones posquirúrgicas, de coronarias, cosas así. Eh, pero yo creo que las intervenciones probablemente van a estar más relacionadas al mundo del intervencionismo adulto que el de gente joven. Creo que las técnicas quirúrgicas que mostraron y que comentaron resuelven razonablemente bien la mayoría de los problemas. ¿Puedo aprovechar de preguntar cuál es la experiencia de beta bloqueadores para qué situaciones? ¿Solamente para puentes coronarios? Sí, generalmente no usamos beta bloqueadores en general en estos pacientes. Cuando hemos utilizado beta bloqueadores son en pacientes que, por ejemplo, tienen una coronaria intraseptal y creemos que la anatomía simplemente no es una anatomía conduciva a hacer cirugía. Tenemos un par de pacientes en los que hemos empezado beta bloqueadores para ver si podemos disminuir esos pacientes estaban teniendo algo de angina y con eso se resolvió. Pero digo, eso es una experiencia de dos prácticamente. Pero generalmente no usamos beta bloqueadores rutinariamente en estos pacientes. Sobre lo que son de los stents, digo, la persona que ha usado stents principalmente era el doctor Angelini, que en paz descanse, en Houston, en pacientes adultos. Y digo, el problema que en esta patología de stents que yo veo es que para empezar tiene uno una compresión radial y está poniendo un stent ahí que va a estar sometido a esa presión y además parte del stent tiene que estar saliendo adentro de la aorta, lo cual me da palpitaciones. Pero yo creo que, como decía el doctor Garay, en pacientes que no son candidatos quirúrgicos y pacientes adultos que tengan esas condiciones, probablemente pueda ser razonable si no hay ninguna otra opción para intervenir. Bueno, la verdad es que la discusión ha sido muy interesante. Agradezco a todos por su tiempo. Muchas gracias, doctor Meri, por haber asistido y por compartir su conocimiento. Muchas gracias al doctor Garay y a Juan Contreras por sus interesantes casos. Eh, Espero que pronto nos podamos volver a juntar, quizás con otro tema. ¿Algunas palabras finales, Juan, que tú quieras decir? No, solamente agradecer a los participantes, es bueno trabajar esto y ver experiencias y al final se da cuenta que los casos se van repitiendo, porque como dijo el doctor Mary, la reparación transconal, que fue lo que hicimos, es una serie que tiene como 9 o 10 casos.
Entonces lo llamativo que entre el doctor Garay y lo que conversamos acá ya tenemos 3 pacientes en Chile que decimos que es un país bastante pequeño. Entonces muy interesante resultó todo. No, pues muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Preguntan si se hubiera, entiendo, estas presentaciones son grabadas, por lo tanto probablemente estén disponibles para verlas después, para quienes no se hayan podido conectar. Sí. Eso. Muchas gracias a todos. Perfecto. A todos. Muchas gracias a todos. Un gusto. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.